la niñez y tecnología, desde el punto de vista de las brechas digitales en Latinoamérica y la importancia de la medición y producción de datos. Mencionaba Guillermo que la realidad tiene matices que las estadísticas y los datos no revelan, pero es importante también que para comprender y medir las brechas digitales hay que medirlas, ¿verdad? Para que podamos diseñar políticas públicas efectivas. Y también es importante mencionar que la desigualdad es un fenómeno multidimensional y complejo, como decía Armando, ¿sí? Hay muchas variables y también contextos que generan desigualdades. Bueno, voy a mencionar dos niveles de exclusión o dos brechas. La primera es la brecha de acceso. Entonces, menciono aquí dos variables que son importantes: la conectividad a Internet en los hogares y también en otros sitios, como por ejemplo la escuela, que es un local de acceso muy importante. Y la segunda brecha es la brecha justamente de uso, que tiene que ver con los conocimientos y las habilidades y también con el conjunto de actividades que se realiza los niños y niñas en línea. Y claro que hay otras variables y contextos que son muy importantes conocerlos para que podamos medir la brecha de segundo nivel, o sea, la brecha del uso, que son la mediación, los dispositivos que los niños utilizan para acceder a Internet, los lugares de acceso, porque hoy día tenemos, por ejemplo, las redes Wi-Fi en todas las partes. Los niños pueden acceder a contenidos, hacer cosas en Internet sin la mediación de los educadores o de sus padres. Y también la mediación tiene un rol muy importante en las oportunidades y también los riesgos, los daños, y también juega un rol muy importante en el uso crítico de las tecnologías digitales. De manera que mi charla será un poco corta, pero el mensaje está ligado al tema de la importancia de los datos para políticas públicas. Y yo quisiera mencionar algunas iniciativas en la región para producción de datos que sean fiables, comparables internacionalmente, para que los gestores públicos puedan comprender el fenómeno y diseñar políticas públicas eficaces. En Latinoamérica tenemos hace 3 años en desarrollo una iniciativa de construcción de la red latinoamericana de niños en línea, que en inglés llamamos Kids Online, que sigue un ejemplo de la red europea Kids Online, que inició como una red académica que estaba bajo el liderazgo de la London School of Economics, y que más tarde otros países empezaron a adoptar el marco conceptual que voy a mencionar en un rato. Enseguida el UNICEF empezó a desarrollar un conjunto de iniciativas que se transformó en el Global Kids Online. En Latinoamérica, como pueden ver, tenemos la iniciativa de Brasil y Chile, que está coordinando la construcción de esta red, y también con la colaboración de organismos internacionales como la UNESCO, el UNICEF y también la CEPAL. Hoy día tenemos estos países. Brasil fue el primer país que empezó a desarrollar e implementar la medición bajo el marco conceptual de Kids Online de Europa. Empezamos en 2012. En caso de Brasil, el arreglo institucional que tenemos, la encuesta es financiada por MIC,
el núcleo de información y coordinación del .br, pero tiene el apoyo institucional del Ministerio de Justicia de Brasil y también el Ministerio de Derechos Humanos, la UNESCO y el UNICEF de Brasil. En Argentina empezó 2015, tiene una medición, pero no está completamente comparable porque el tramo etario es un poco distinto. En el caso de Argentina, fue integralmente financiado por UNICEF Argentina. En Chile empezó el año pasado, está completamente alineado tanto con las mediciones de Brasil como también de Europa, y fue financiado por el Ministerio de Educación de Chile y con apoyo de UNESCO en Chile también. Uruguay empieza ahora, ya empezó el mes pasado, y tiene el apoyo de AGESIC, Plan Ceibal, UNESCO y UNICEF en Uruguay, de manera que ya tenemos 4 países que están produciendo datos comparables sobre el acceso y uso de niños y niñas a Internet. Y tenemos Costa Rica que está planificando la implementación de la encuesta. Bueno, muy rápidamente, el marco conceptual que tenemos y que seguimos para que tengamos datos comparables no solamente en la región de Latinoamérica, pero también con los datos de otros países que ya empezaron a hacer mediciones fuera de los 27 países de Europa. Tenemos 3 niveles que son importantes comprenderlos para medir la brecha del segundo nivel. El nivel de país, donde tenemos muchos contextos y dimensiones que son relevantes, como por ejemplo la regulación, las desigualdades, por ejemplo, en un país, el sistema educativo, entre otras variables culturales, por ejemplo. A nivel de la sociedad, tenemos los actores que juegan un rol que sea importante para la medición a nivel de individuo, de niños y niñas. En este caso estamos hablando de la familia, de educadores, de los padres, de la comunidad, etc. Y lo que interesa en la medición a nivel individual, tenemos el núcleo del modelo, del marco conceptual, que son las actividades que se hacen en línea y también las habilidades digitales de niños y niñas. Y cómo estas 2 dimensiones del uso de actividades y de habilidades afectan las oportunidades que tenemos en línea y también los riesgos. Todo esto va a afectar el bienestar y también los derechos de niños y niñas en línea. Bueno, voy a mencionar muy rápidamente algunos datos del caso de Brasil para que puedan comprender cómo estamos utilizando estos datos para comprender la brecha de primer y de segundo nivel. En verdad que tenemos 3 niveles de brecha, voy a hablar de los 2. Brasil es un caso donde tenemos muchos datos porque tenemos encuestas anuales, no solamente con los niños, pero también con la población en general, las escuelas, maestros y muchas otras encuestas. Voy a mencionar algunos datos muy rápidamente. Aquí pueden ver ustedes lo que hablaba de las variables que generan desigualdad. Una de ellas, los estratos socioeconómicos o la clase social, por ejemplo, de hogar. En caso de Brasil, no obstante tengamos más de la mitad de los hogares conectados en Internet, cuando miramos la clase social del hogar, miran ustedes que los hogares de bajo ingreso, el nivel de conectividad es muy bajo, ¿sí? Y también las áreas urbanas y rurales tienen una brecha muy grande. A nivel de uso, no es novedad para nosotros que los niños y niñas, la población más joven, tienen un nivel de uso de Internet y de las tecnologías más alto que el promedio nacional.
Mientras tenemos 61, como 61% de los brasileños de 10 años o más que utilizan Internet, los jóvenes hasta 15 años la proporción es mucho más alta, y también si miramos hasta 24 años, llegamos a casi 90% de la población que utiliza el Internet. Pero cuando miramos la clase social, nuevamente el factor clase social tiene un impacto muy grande en la brecha de uso. No obstante, aplicaciones como redes sociales es muy igual en todas las clases sociales en caso de Brasil. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí un primer mensaje de los tres que quisiera mostrar, que la literatura nos muestra que el desafío de inclusión digital, primeramente hay que combatir las desigualdades que son basadas en la clase social, tanto en primer nivel, acceso, como en segundo nivel, el uso. La edad también juega un rol importante. El transmetario está entre los factores sociodemográficos que más diferencian el comportamiento en línea. Y la ecología digital, lo que llamamos los dispositivos, servicios y plataformas, cambian con mucha velocidad, y tenemos que tener o desarrollar en los niños y niñas una capacidad, un conocimiento y habilidad para que puedan disfrutar en seguridad de este ecosistema digital. Aquí voy a pasar muy rápidamente. Por ejemplo, el ecosistema digital en Latinoamérica no es solamente en Brasil. Por ejemplo, los smartphones son casi que universal como un dispositivo para acceder a Internet. El segundo mensaje que quisiera dar es relativo a la brecha del segundo nivel respecto a las habilidades y conocimientos. Primero, que más es más. Más uso, más actividades, mayor es la posibilidad de desarrollar habilidades. Entonces son cosas que van juntos, ¿verdad? Uso, actividad y habilidades. Y además hay una correlación positiva entre riesgos y oportunidades. Cuanto más oportunidades yo tengo, más riesgos estoy expuesto en este uso. Después, que habilidades y riesgos son mayor cuanto el uso sea mayor. O sea, si tengo mayor uso, mayor riesgo, pero también tengo mayor habilidades para lidiar con los riesgos que pueden surgir. Y cuanto a los daños, es importante mencionar que mayor contacto con factores de riesgos no significa mayor propensión a reportar los daños. Y entonces vamos al tercer variable muy importante, que es relativo a la mediación. Aquí tenemos un listado de actividades, y lo que quisiera mencionar es que hoy en Brasil y también en Latinoamérica las actividades más comunes son las actividades de comunicación de bajo valor añadido, o sea, Facebook, redes sociales y muy poco creación de contenidos, ¿sí? Y además, en las escuelas de Brasil, sobre todo las escuelas públicas, no hay un debate sobre el uso seguro de Internet. En Brasil, quizá ustedes saben, tenemos el marco civil de Internet, que es el marco legal donde tenemos los derechos de los individuos en el uso de Internet. Pero tampoco los directores de las escuelas conocen este marco jurídico,
Como ven, solamente 22% conocen este marco jurídico y muy pocas escuelas públicas hacen debate a este nivel. En las escuelas privadas es un poco mayor. Bueno, y aquí llego prácticamente al final de mi presentación, que es la importancia de la mediación para el desarrollo de habilidades, conocimientos y también para que los niños y niñas puedan lidiar con los riesgos y con posibles daños en el uso. Hay muchos tipos de riesgos, de contacto, de contenido, de comportamiento, que no tengo tiempo para hablar sobre ellos, pero la encuesta, el marco conceptual, los define muy bien. Los países que siguen este marco conceptual están produciendo datos comparables. Bueno, primero, la mediación parental y también mediación de los educadores en las escuelas. La familiaridad con Internet y otras variables también sociales tiene un impacto en la mediación y consecuentemente en el desarrollo de habilidades de niños y niñas. Y hay básicamente dos tipos principales de mediación, la que llamamos de activa, donde esta está asociada a menor exposición a riesgos y daños, pero también a las oportunidades, justamente porque son restrictivas. Y la mediación restrictiva reduce los riesgos, pero también acaba reduciendo también las oportunidades, justamente porque son restrictivas y menor riesgo, menor oportunidades. Aquí tenemos algunos datos de Chile y Brasil y quisiera hacer una reflexión, porque son los dos países que tienen integralmente indicadores comparables. En el caso de Argentina, el tramo etario es distinto, por lo tanto, no es directamente comparable. El teléfono celular está como un dispositivo más importante para acceder a Internet. Esto nos remite a cuestiones muy importantes. Por ejemplo, el uso privativo por parte de los niños y niñas, entonces la mediación es más compleja. El uso en la escuela, miren la diferencia de Chile y Brasil, es enorme. Y quizá el caso de Chile, donde tenemos una política pública de TIC en educación, que es el programa Enlaces del Ministerio de Educación, juega un rol muy importante en esto. ¿Sí? De manera que hay que pensar el rol de los educadores en la reducción de esta brecha o eliminación de esta brecha de segundo nivel del uso. Y finalmente, otro dato muy interesante que diferencia mucho Brasil y Chile es que en Chile el nivel de uso de Internet para ver vídeos y hacer trabajos escolares es muy distinto. Las demás, acá tenemos solamente 4, existe un listado muy grande de actividades, pero acá pueden ver la diferencia que juega, por ejemplo, padres y madres que son utilizadores de Internet, que son más desarrollados, y también las de la escuela en esta actividad. Bueno, hay que comprender que a nivel global, creo que nadie tiene duda que estamos viviendo una oportunidad, una profunda transformación económica, social, política y cultural relacionada con el uso y acceso a las TICs. Y esta transformación tiene implicaciones directas en el desarrollo sostenible. Y yo quisiera mencionar algo que tenemos en común en los países de Latinoamérica. Nosotros somos signatarios de agendas internacionales, como por ejemplo, ya fue mencionada hoy, la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
para el Desarrollo Sostenible o la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, el programa ILACI y otras políticas nacionales de cada uno de nuestros países, para que podamos cerrar las brechas de primer y segundo nivel. Tenemos que hacer acciones políticas públicas que nos lleven en tres ejes principales: acceso, uso y apropiación de las TICs a nivel más eficiente para la economía digital, por ejemplo. De manera que las políticas deben llevar cada uno de nuestros países en este punto donde tenemos maximizado el acceso, el uso y la apropiación. Y por eso tenemos que hacer mediciones y producir estadísticas, no obstante sea la realidad tiene matices muy complejos, pero los datos son la base para la discusión de políticas para cerrar las brechas. Muchas gracias.